Bienvenidos a una emisión más de este que es su noticiero Avance Noticias. Les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para presentarle las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HT. Comenzamos nuestra sección informativa del día de hoy. Sobre el polémico tema respecto al subsidio o bono navideño que se está entregando a los diputados, el diputado del Partido Libre, Obed López, asegura que no tomó el subsidio de 10,000 lempiras. Escuchemos sus declaraciones. Mire, yo no soy la persona más ideal para esta pregunta, debido a que yo tomé una decisión con mi familia de no usar ningún fondo público. Soy diputado y he decidido no hacerlo. Sin embargo, no estoy en contra de que el diputado pueda resolver algunas obras o hacer alguna obra social, porque en la democracia actual al diputado se le han dado esas facultades por parte de la población. Mire, en cada uno de los pueblos, el diputado es el que llegan a pedirle una silla de ruedas sin ser el ministro de Sedesol. Llegan a pedirle medicamentos sin ser el ministro de Salud Pública. Llegan a pedirle apoyos económicos de todo tipo, porque el diputado lo miren como el representación del pueblo hondureño. Por eso es que los diputados se ven obligados a utilizar este tipo de fondos para resolver situaciones básicas de la población. Yo personalmente decidí con mi familia apartarme de eso, porque eso también permite que los enemigos lo ataquen. Y lo atacan duramente. Y el diputado se ve en dificultades por eso. Por eso mi familia me dijo: Obed, cuando vayas al Congreso, no quiero que manejes ningún fondo, no quiero que tengas ninguna participación en ese tipo de cosas y dedicarte solamente a lo que establece ya la ley, que es a la creación, modificación de las leyes en Honduras. Cada diputado va a llegar con sus facturas, con sus recibos, y va a determinar a dónde invirtió ese dinero. Eso es lo que yo he escuchado. Oficialmente no tengo ninguna información. Le repito, yo tomé la decisión de no participar en ninguno de estos programas para no permitir que el enemigo lo ataque a uno, porque lo atacan duramente. Y uno viene aquí a trabajar por el pueblo hondureño y viene con toda la voluntad, pero tampoco va a ir a que unos bárbaros lo vengan a atacar y a hacerle creer al pueblo que todos los poquitos bienes que uno tiene lo ha hecho con estos temas de los fondos públicos. Por eso lo hago, por eso es una decisión personal que tomé, pero respaldo a mis compañeros diputados que van a hacer buen uso de esos fondos, y yo sé que van a ser transparentes y le van a resolver algunos problemas a los ciudadanos. En cuanto a las declaraciones brindadas por el presidente de Colombia, el abogado Gustavo Andino pregunta qué dirá la presidenta Xiomara Castro sobre estas declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro sobre el dinero del narcotráfico. Bueno, son declaraciones fuertes, pero no por eso le quita realismo. Esa es la realidad, no la podemos negar. Si viene de un presidente muy bien informado, acuérdense que los presidentes de cada país son personas altamente informadas, les llega valiosa información. No creo que él caiga en una irresponsabilidad de aseverar algo tan grave como eso. Si él lo dice, pues vamos a tomarle la palabra. Aquí lo grave
mi querido amigo, es que vamos a ver si el gobierno va a dar la cara, si va a salir a defender nuestro honor, nuestra dignidad. No sé si tendrá algunos argumentos para defenderlo. Si no lo hace, entonces va a despertar más suspicacia, sospecha, va a ratificar las palabras del entonces presidente Petro y vemos que entonces el tema del narcotráfico sigue siendo nada más para la clase política, tanto nacional como internacional, un discurso nada más, un tema que suena muy bien en las arengas, pero que en la realidad sigue entonces fuertemente operando, sigue intronizado en las estructuras. Es por eso que curiosamente las estructuras del país son seriamente debilitadas, son a propósito debilitadas para que sea el narcotráfico entonces el que ponga presidente, el que ponga diputados, el que ponga alcalde y el que tome las decisiones importantes en los temas torales. Sí, circula por el país, Centroamérica es corredor de toda esa droga que viene desde el cono sur, desde países como Colombia, Bolivia, Venezuela, y cómo es que entonces esa droga desde el cono sur llega hasta los países del norte, especialmente hasta Estados Unidos. La ruta tiene que, le dice a usted que circula por Centroamérica, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Entonces, esa es una realidad, mi estimado amigo. Aquí lo triste y lo doloroso es que para el actual gobierno no le he escuchado ninguna estrategia de lucha frontal contra el narcotráfico y contra la corrupción. Están más interesados y empantanados en otros temas como la Asamblea Nacional Constituyente y una cuarta urna que en atacar fuertemente a estos flagelos, a estos temas que fuertemente socavan las estructuras en las que descansa una nación. El abogado Javier Sandoval asegura que es lamentable que Honduras siga siendo señalado a nivel internacional por las actividades de narcotráfico. A muchos nos incomoda que nos mencionen, pero no podemos molestarnos porque si precisamente quien lo dice tiene toda la razón y tiene las pruebas que no necesita conseguirlas para poder sostener este tipo de cosas. Nosotros mismos aquí expresamos una vez que la macroeconomía de Honduras en ese momento, en esos 12 años de historia delictiva que gobernó Honduras, se sostuvo precisamente con el flujo de dinero, de divisas que hubo a través de este flagelo aquí en el país. Entonces, lo que ahora le está resintiendo a Colombia es que ellos llegaron a ser la 17 economía más fortalecida del mundo, precisamente por el ingreso de este tipo de dinero sucio a sus finanzas, que de alguna manera, aunque entre de forma ilegal, pero sostienen la macroeconomía de los países. Entonces, hoy lo que pasa es que ya no queda solo en Colombia, ya no va directamente a Colombia, ya no se trafica directamente desde Colombia hasta los consumidores, sino que hay intermediarios en el camino y no podemos desconocerlo. Tenemos un reciente llevado ex gobernante, el último que tuvimos, que está siendo juzgado en Estados Unidos y está rindiendo cuentas a la justicia norteamericana precisamente por eso. Entonces yo creo que molestarnos por eso no tiene sentido, yo creo que hay que ser objetivos. Sí es una vergüenza, realmente es una vergüenza que internacionalmente nos mencionen de esa manera, pero tenemos que asumir las consecuencias. Fuimos los hondureños que permitimos que esto sucediera, yo creo que debimos evitar que este tipo de personas llegaran al poder. Fíjese lo que pasa precisamente, hay una unidad de política limpia que lo que anda haciendo es persiguiendo a aquellas personas que ni siquiera tenían dinero para poder financiar sus campañas, que no saben ni siquiera a quiénes les donaron dinero, y ahora estos personajes llegaron a pagar sus campañas, llegaron a liquidar, pero nunca se les investigó cuál es la procedencia del dinero. Entonces aquí tenemos, como le digo, todo un aparato gubernamental que al final no hace su trabajo y desgraciadamente tenemos eso que le digo, tenemos que enfrentar la vergüenza internacional, pero no nos molestemos por eso. Yo creo que sí, de alguna manera, alguna parte de razón tiene, no precisamente es Tegucigalpa, pero sí es el país. Entre otros de los temas, el miembro de la Junta Nominadora, Tomás Andino, asegura que no existen presiones de ningún tipo y asegura un trabajo de selección de transparencia. La pueden hacer cualquier ciudadano, cualquier organización nacional, incluso extranjeros que se hayan visto afectados de alguna u otra forma por algún hecho que constituya delito, que constituye una falta que el ciudadano o ciudadana
estime que no, que es una base para que la persona candidata no pueda ser magistrada. La tacha, quiero aclarar que la tacha es, por ejemplo, cuando una persona hace una observación de un candidato en el sentido de que no cumple con los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, que considere que tiene pruebas de que ese candidato ha obtenido irregularmente su exequatur, su título de notario, por ejemplo. Es un requisito. O que esa persona no tiene la edad, que la ha falsificado, o que esa persona tiene parentesco con otro. Pero en fin, esas son tachas. ¿La estarán haciendo ustedes, los de la Junta Nominadora? No, las tachas las hace el público. El público. El público. Nosotros lo que hacemos es recibir la denuncia, la tacha, y verificamos que si tiene, digamos, fundamentos su denuncia. Entonces la contrastamos después con la versión del denunciado y ya teniendo ambas versiones nosotros decidimos cuál de las dos, digamos, es la que tiene mayor fundamento y de esa manera la admitimos ya dándola lugar. Con una que se compruebe, el reglamento establece que si se admite, si se comprueba la veracidad, entonces la persona denunciada sale del proceso. Mire, nosotros estamos haciendo el trabajo basado realmente en informes muy objetivos, muy serios de investigaciones que se han hecho a las personas denunciadas, las personas que hemos investigado. Nos estamos basando en informes de 14 organizaciones e instituciones del Estado que las han investigado desde sus cuentas bancarias, su conducta social y también incluso una organización que no es del Estado, que es el Consejo Nacional Anticorrupción, que también nos ha reportado informes. Una parte de esos informes se está publicando ya en la página de transparencia de la Junta. Otra parte que constituyen investigaciones que hace el Ministerio Público, que hace incluido la UFERCO, que es parte del Ministerio Público, y otras instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que tiene una unidad de inteligencia que persigue, digamos, conductas irregulares. Todos esos nos han presentado los informes que no están al alcance del público y que en los cuales nos pasamos para tomar las decisiones que tomamos. El exdiputado Lenín Rodas lamenta que no se vaya a dar una discusión amplia sobre el presupuesto 2023. Hay que saber de que por ley tiene que ser antes del 20, entonces tienen que aprobar. Lo que significa que no va a haber una discusión amplia en el Congreso Nacional, realmente es lamentable porque, si bien es cierto, es casi como automático de que ya se sabe cuánto se le va a asignar a cada institución del Estado, pero sí nos da pena que en el Congreso Nacional no se enriquezca el debate para saber. Yo recuerdo muy bien de que ahí en el Congreso Nacional era obligatorio el debate para que el pueblo hondureño supiera en qué se iban a invertir. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces solo llevan una persona de la Secretaría de Finanzas para que les explique algunas de las situaciones que los diputados no logran entender. Yo le puedo apostar y usted le puede preguntar a los 128 diputados o a quien agarre al azar, no ha leído el presupuesto, porque es una práctica dentro del Congreso Nacional el solo aprobarla y sin discusión y sin lectura. Hacen una lectura rápida, levantan la mano o apretan el botón y hasta ahí nomás. Mayoría simple se necesita para poder aprobarlo. Entonces es lamentable porque usted no sabe realmente. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo la reformulación, una vez que entró la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, yo me sentí feliz que le hayan aumentado el presupuesto a la Secretaría de Deportes, pero dije yo, son 50 millones que le van a ir a los deportistas de este país para que logren sacar adelante nuestra bandera, pero no, era para ponerle grama nueva al Olimpia y al Motagua ahí en el Estadio Nacional y no para comprarle indumentaria deportiva a los grandes atletas que ponen el pecho por Honduras. Entonces, ese tipo de cosas, si los diputados lo hubieran visto desde un inicio, que era el aumento del presupuesto para ponerle grama, yo le puedo apostar que no pasaría. Pero sin embargo, como no leen, no saben, simplemente le llegan ahí con el presupuesto o lo ponen en pantalla, a veces no se lo dan ni impreso, lo ponen en pantalla y hasta ahí nomás. Bueno, es que como no existe el espíritu democrático primero de conocer, entender los diferentes pensamientos que tienen las diferentes bancadas, sino que simplemente se trata a capricho y criterio del partido de gobierno y del presidente del Congreso, que sabemos nosotros que es simplemente un mandadero más al interior del Congreso Nacional, ¿verdad? Pero
que no corresponde el ánimo, el consenso para él, y ahí es donde tenemos el gran atraso de lo que está pasando ahorita en el Congreso Nacional. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sigue haciendo las reservas estratégicas para que no exista escasez de granos básicos en el país, granos como el frijol y el maíz para el próximo año. Estamos ahorita haciendo una descarga de 2.000 quintales de frijol provenientes de El Paraíso, provenientes de Lempira, Lloro y Olancho. El día de ayer hicimos descarga de 2.000 quintales de frijol provenientes del país de Nicaragua. Y en esta semana, a finales de esta semana, estaremos recibiendo otros 2.000 quintales de la cosecha nacional, de los mismos departamentos de Lempira, El Paraíso, Olancho. Y con esto nosotros garantizamos la reserva estratégica. Una cosa muy importante, estamos recuperando la credibilidad de la institución, ya que el IMA había perdido esto, los productores estaban un poco reacios a venderle a la institución por la falta del pago que en la administración pasada ocurría. Nosotros, con la firma del convenio de Banaesa, los productores que nos han entregado grano en estas últimas 2 semanas ya están los pagos realizados. A continuación le presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy con el pronosticador de turno, Mario Centeno. Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, martes 20 de diciembre. Continúa la entrada de humedad del Caribe hacia el territorio nacional generada por el viento del este que nos está dejando nubosidad especialmente en horas de la tarde-noche, precipitaciones débiles aisladas sobre sectores del noroccidente, del norte y del oriente del país. El resto del territorio nacional presentará condiciones mayormente secas. El oleaje en el Caribe de 1 a 3 pies de altura, sobre el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. El COVID-19 ha disparado las alarmas en los hospitales públicos ante la positividad que ronda entre el 50% en las últimas semanas. El reporte del fin de semana, el Hospital Tórax registró el fallecimiento de una fémina de 93 años y 10 pacientes hospitalizados, de los cuales 6 se encuentran en estado crítico. Por su parte, el Hospital Escuela está en la capacidad del 90% en las salas de COVID, lo que refleja un repunte en los casos tras casi 2 meses sin reportar ningún paciente positivo. Un total de 9 pacientes, de los cuales 7 están en la unidad de cuidados intensivos y 2 más que están en otra sala. Cabe mencionar que en las últimas horas afortunadamente no se registran muertes por COVID-19, sin embargo tenemos estos pacientes muy delicados en las salas habilitados para esta enfermedad. Sí, de manera evidente lo hemos registrado en este mes de diciembre, ya que tuvimos 2 meses sin tener ingresos por COVID-19, estamos hablando en el mes de octubre y noviembre. Sin embargo, en los primeros días de este mes ya iniciamos a tener esa ocupación en la sala de COVID-19 y en este momento tenemos estos 9 pacientes. Es una enfermedad que se está
pues complicando, porque ya tenemos personas ingresadas, porque ya hay personas en las salas de UCI, porque ya tenemos personas incluso que han fallecido, y eso sí es muy lamentable. Y no quisiera ser, negativa en este tema, pero nos esperan días con más casos, debido a que el brote inició como a la mediados de noviembre, cuando la ciudad, especialmente capital, ¿verdad? Vienen muchas personas de fuera de los municipios a hacer sus compras, y esto hizo una gran aglomeración de personas que luego también llevan este virus a los municipios, a otros departamentos. Aunque se desconoce cuál es la subvariante de Omicron, pues que circula en el país, pero ya ha demostrado que es más infecciosa y han pues elevado el número de pacientes hospitalizados y muertes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Expertos en salud pues advierten que la primera semana del mes de enero se reflejará pues una nueva ola de contagios por COVID-19 debido pues a las fiestas decembrinas. Sin embargo, pues recomiendan a la población aplicar la cuarta dosis anti-COVID para evitar que se compliquen pues al momento de infectarse y no requieran pues hospitalización. Por su parte, el epidemiólogo Kevin Rodríguez pues pide a las autoridades que deben adquirir lo más pronto posible la vacuna bivalente. Ante este nuevo rebrote de COVID-19 de manera explosiva que está viviendo la población hondureña, considero sumamente importante desde el punto de vista epidemiológico que las autoridades sanitarias puedan adquirir lo más rápido posible la vacuna bivalente que fue elaborada por las farmacéuticas Moderna y Pfizer para hacerle frente a esta nueva ola de COVID-19 a nivel mundial. En nuestro país todavía no tenemos el acceso a esta nueva vacuna, sin embargo, considero que desde el punto de vista epidemiológico, como ya lo mencioné, es de suma importancia que el país se apreste a adquirir lotes importantes de esta nueva vacuna para ser aplicada en la población que ya tiene su esquema completo de vacunación, es decir, las 2 dosis iniciales y 2 dosis de refuerzo, para poder hacerle frente a este embate que ha sido, que se ha suscitado en el mundo entero y que nuestro país tampoco es la excepción. Por lo tanto, a la población se le pide redoblar las medidas de bioseguridad, como el uso permanente y frecuente de la mascarilla o doble mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico y social. Y recordar que este fin de año habría que evitar básicamente las reuniones sociales para evitar contagios y propagación del virus. Continuando con más información, el dirigente del transporte urbano Wilmer Calix pues detalla que presentan varios reclamos administrativos pues en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Lamentablemente la Presidenta de la República le delegó al IHTT el chequeo, la revisión y la creación de las planillas para hacer los pagos efectivos al bono compensatorio a la tarifa. Le quedó grande esa función y lamentablemente 400 unidades de transporte o concesionarios van a quedar fuera de pago en este año 2022. Hoy como sector transporte no solo nos queda presentar los reclamos administrativos como emana la ley. El día de hoy estaremos presentando los primeros para ver en qué fecha se les puede lograr el pago en el próximo presupuesto a esas unidades que quedaron sin pago por una negligencia administrativa del IHTT. 400 unidades del sector que quedaron fuera de pago, que estamos verificándolas. Ya teníamos los datos de algunas, teníamos 386 y algunas otras que hemos estado revisando el fin de semana, que quedaron sin pago. Representa en la parte del presupuesto que se tenía como un 20% que no se va a ejecutar, y las demás, el otro 80% que están para verificación y ver que no se les hizo el pago correspondiente como debía haber sido. Bueno, recuerden que ellos tenían un presupuesto de 240 millones para pagar. Ellos creo que ejecutaron nomás el 50%. Y el 20% que era de estas otras unidades que están fuera, y los reclamos administrativos de las unidades que les pagó y que no les pagaron completos los días, que se sumaba el 30% más. Bueno, nosotros en el plan de seguridad podemos decir que los beneficios que han habido hasta el día de hoy es que no ha habido incremento de las extorsiones, seguimos pagando las mismas. Pero para nosotros ya es ganancia no pagar una más. No han disminuido, pero no han crecido.
Y el otro gran logro que tienen desde que lanzaron este nuevo plan de seguridad es que no ha habido una muerte violenta en el sector transporte en lo que desde el lanzamiento de él. Creo que deben de mantenerlo, pero también ya deben de ser más contundentes, deben de ver las capturas. Cuando hablamos de que seguimos pagando las mismas extorsiones, creo que tienen un trabajo de inteligencia para ya la disminución, empezar a ver qué grupos criminales están cobrando, capturarlos para que eso venga hacia la baja. Los departamentos más vulnerables pues, son San Pedro Sula, Cortés y Tegucigalpa. El llamado es para que sigan ejecutando acciones y acciones más contundentes. Esperamos ver el trabajo de inteligencia que próximamente tiene que golpear donde debe de golpear para que esto disminuya. En Estados Unidos, específicamente en el estado de Colorado, pues han declarado estado de emergencia humanitaria causada por la llegada de cientos de migrantes durante los últimos días. Algunos pues provenientes del Paso, Texas, donde se están desplazando a otros estados. La defensora de los derechos de los migrantes, Ismania Platero, pues nos brinda más detalles. Está completamente abarrotado. Todos los albergues improvisados, todas las iglesias están completamente saturados, no hay espacio, hay un temor muy grande porque las temperaturas están bajo cero y se vieron en la obligación de declarar la crisis humanitaria más grande de la historia, algo sin precedentes ante la llegada masiva de migrantes de todas las nacionalidades. Y es que mañana se vence el plazo para anular el título 42, que ha sido tan polémico desde el tiempo del presidente John Biden en el año 2019. Mañana es la oportunidad que empieza para que los migrantes puedan ser escuchados en las audiencias en los Estados Unidos y pedir el asilo político. La Policía Nacional nos brinda un importante informe de resultados obtenidos durante este fin de semana en la zona norte del país. Tenemos como reporte policial que se detuvo a 5 personas por lo que es el delito de tráfico de drogas. En su mayoría pues son miembros activos de lo que es la Mara Salvatrucha. Ellos fueron detenidos en diferentes lugares de lo que es el Valle de Sula y fueron puestos ante la autoridad correspondiente para que respondan por ese delito. También tenemos que se detuvo a otra persona por lo que es el delito de asesinato. Esta persona pues tiene 40 años y cometió este delito supuestamente. Le quitó la vida a esta persona que fue identificada como Ever Giovanni Romero Tejeda en el año 2019 en un sector de Trujillo Colón. También se reporta lo que es otra detención de otro sujeto por suponerlo responsable de lo que es el delito de homicidio. Asimismo, se logró el decomiso de 4 armas de fuego, las cuales eran, pues sus dueños las portaban de manera ilegal. Y también se ha requerido a una fémina por lo que es el delito de robo agravado. Otra persona requerida por desobediencia y 4 personas detenidas por lo que es el delito de maltrato familiar. Y la última que fue detenida por lo que es el delito de estafa y apropiación indebida. Se trata de un electricista de 48 años que fue requerido en la colonia Estivis de esta ciudad de San Pedro Sula. El día de hoy, pues en horas de la noche se intensifican las operaciones policiales en estos barrios y colonias. Ya tenemos los puntos en los cuales se van a realizar estas saturaciones policiales, esperando obtener y seguir obteniendo importantes resultados, ya que durante el fin de semana pues lo que es la Dirección Antimaras y Pandillas pues realizó una enorme labor en diferentes sectores en donde se detuvo a varios miembros de lo que son maras y pandillas. 2 muertos y varios heridos fue el resultado de un enfrentamiento entre la policía militar y la pandilla 18 en la colonia Calpules de Comayagüela. La redada dejó también unos 14 detenidos, entre ellos un fiscal quien denunció haber sido confundido y maltratado en la redada. Las operaciones del estado de excepción parcial pues continúan en algunas de las ciudades del país que están pues registrando niveles de criminalidad alto. A continuación le presentamos un resumen de las noticias internacionales. La Copa del Mundo pues ya está en América, pues la selección argentina pues arribó como héroe a la madrugada de este martes en la ciudad de Buenos Aires, donde pues miles de hinchas nos esperaban para festejar la obtención del tercer título mundialista.
Locura total en Argentina con la llegada de los campeones del mundo. Medios locales estiman que más de 4 millones de personas han salido a las calles a festejar. La selección campeona en Qatar pues ha iniciado un recorrido de 30 kilómetros desde el predio de la Asociación de Fútbol Argentina, donde ha pasado pues la noche hasta el obelisco. Ahí esperan cientos de miles de personas, en lo que ya es el mayor concentración de gente de la que se tenga memoria en Argentina. Se espera que completen la ruta a bordo del autobús descapotable, demore pues entre 8 y 9 horas. Además, el presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional para este martes por los festejos de la selección argentina a través de un decreto de necesidad y exceptúa de las normas a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los bancos, que trabajarán hasta las 12 del mediodía. Una corte alemana condenó a una mujer de 97 años como cómplice de asesinato por su trabajo como secretaria en el campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fürsner estaba acusada de formar parte del aparato que mantenía el campo en funcionamiento. La Corte Estatal impuso a Irgar Fürsner una condena suspendida de 2 años de cárcel, según la agencia alemana. La Fiscalía la acusó de haber ayudado e incitado a personas al mando del campo en el asesinato sistemático de los encarcelados entre junio de 1943 y abril de 1945 en su labor como taquígrafa y mecanógrafa en la oficina del comandante del campo. La sentencia estaba en línea con la que le pedía la Fiscalía, mientras que la defensa había pedido la absolución con un argumento de que las pruebas no habían demostrado, más allá de la duda razonable de Fürsner, estuviera al tanto de los asesinatos sistemáticos en el campo, lo que implica que no habían pruebas de intencionalidad como requiere la responsabilidad penal. La mujer fue juzgada en una corte juvenil porque tenía menos de 21 años al momento de los supuestos crímenes. El secretario de Relaciones Exteriores de México confirmó que la familia del destituido mandatario Pedro Castillo ya tiene pues asilo otorgado por las autoridades mexicanas. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada. En la embajada, en la representación. Gracias, canciller. El asilo fue otorgado a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus 2 hijos menores de edad tras la destitución del mandatario peruano Pedro Castillo, que ocurrió el pasado 7 de diciembre, luego de su intento por disolver el Congreso. México se mostró dispuesto a brindar asilo al dispuesto mandatario, sin embargo, fue detenido. La justicia peruana pues le dictó 18 meses de prisión preventiva que se extiende hasta junio del 2024. Actualmente el destituido presidente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, situado en el distrito limeño de Ate, donde también se encuentra el expresidente Alberto Fujimori. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, pues agradecemos su fiel sintonía y los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones.